Continuando con el estudio del Evangelio de Marcos, vamos a seguir ahora con el ministerio de Jesús en Galilea. Estamos en el capítulo 1, versículo 14. Y nos dice: después que Juan fue entregado, partió Jesús a Galilea. Esto nos muestra que quizás Jesús se quedó un tiempo con Juan, y después de que Juan fue entregado, fue tomado preso, Jesús volvió a Galilea, a su patria, donde se realiza la mitad de todo el Evangelio según San Marcos. La otra mitad se realiza en Jerusalén. Ahora bien, aquí tenemos en el versículo 15, que dice, bueno, voy a leer desde un poquito antes. Volvió a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. El Evangelio de Marcos se resume en este versículo 15, que son las 4 frases que dice. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido con la llegada de Jesús. Jesús llega a la tierra a hacerse uno de nosotros, y con eso cumple el tiempo de espera para la llegada de la salvación. La segunda palabra es, o frase, el reino de Dios está cerca. La actuación de Jesús y su presencia aquí y ahora es para el bien de la humanidad. Con la presencia de Jesús en la tierra, tenemos que el reino de Dios ha llegado y ha llegado a nosotros y sigue diciéndonos, conviértanse. ¿Qué es convertirse? Convertirse es cambiar de mentalidad, eso ya lo dijimos antes. Es esa metano y esa necesidad total de aprender a realizar las cosas a la manera de Dios, no a la nuestra. Ese cambio de mente en cada uno de nosotros es lo que el Señor quiere que tengamos. Y a eso se refiere cuando nos dice aquí, conviértanse. Y sigue, y crean. ¿Qué es creer? Creer es tener esa confianza total en Dios. No es lo mismo decir, te creo. Alguien le dice nos dice una palabra, una cosa, un cuento, y nosotros decimos, sí, te creo. Pero este creer en Dios es diferente. No es decir, te creo. Es decir, creo en ti. Creo firmemente, creo totalmente, confío totalmente en ti. Esa es la forma de creer que debemos tener en el Señor. Es una necesidad total de fe, una fe completa. Entonces vemos que en estas 4 frasecitas dichas por Jesús está el resumen del Evangelio según Marcos. Ahora, antes de empezar con el siguiente versículo, que es la vocación de los primeros discípulos, vamos a ver que en este capítulo, en los versículos 16 adelante, Marcos nos va a presentar un día completo en la vida de Jesús. ¿Sí? Está en el capítulo 16, capítulo 1, versículos 16 al 32. Y tenemos que está en la sinagoga en la mañana,
en la casa de Simón en la tarde, al mediodía, está en la puerta de la casa de Simón en la tarde y en el desierto, muy temprano en la mañana. Entonces tenemos un día completo de Jesús. Las dos cosas más importantes en la vida de Jesús fueron enseñar y exorcizar. ¿Qué significa eso? Hacer el bien y luchar contra el mal. El ministerio de Jesús en Galilea lo vamos a dividir en 7 partes. Introducción, que está en el capítulo 1, versículos 16 al 41, al 45. La serie de controversias, en el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, 35. La serie de parábolas, del capítulo 4, versículo 1 al 34. La serie de milagros, del capítulo 4, 35 al 5, 43. La transición, del capítulo 6, versículo 1 al 33. El primer ciclo del pan, en el capítulo 6, 34 al 7, 37. Y el segundo ciclo del pan, del capítulo 8, 1 al 21. Este ministerio de Jesús es muy tranquilo, es feliz. Pero cuando Jesús deja su patria, es cuando empieza su sufrimiento. Entonces, vamos a empezar viendo la introducción, los primeros 4 discípulos. Cuando Jesús llama a los primeros discípulos, la palabra nos dice que estos le siguen al instante. Ese al instante que está en el versículo 18 y en el versículo 20, en ambas llamadas, tanto cuando llama a Santiago, a Andrés, primero los llama a Simón y Andrés, después llama a Santiago y a su hermano Juan, y en ambos casos dice que lo siguieron al instante. Ese al instante nos muestra la urgencia de seguir a Jesús, la urgencia de la salvación. Ese al instante nos revela que debemos seguir a Jesús por la necesidad inmediata de la salvación. Nosotros recibimos ese llamado constantemente. Siempre Jesús nos está llamando. Y algunos dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar el día y no le decimos sí, Señor, como le dijeron sus primeros 4 discípulos. Ahora, estando aquí en Galilea, vemos ya en el siguiente párrafo que Jesús está en Cafarnaúm, versículo 24. Llegan a Cafarnaúm. ¿Quiénes llegan? Llega Jesús con estos sus 4 primeros discípulos. Y Cafarnaúm se convierte ahora en el centro de la vida de Jesús. Y constantemente lo vamos a ver regresando a Cafarnaúm. Y ahora aquí nos muestra otra vez cómo Jesús ha venido por 2 cosas a la humanidad. Y estas 2 cosas nos las muestra en la sinagoga de Cafarnaúm. Primero, enseñar con autoridad. Autoridad viene de autos, que es uno mismo. Entonces, es el que sabe lo que tiene que hacer. Y ese que sabe que lo que tiene que hacer es Jesús, fundamentalmente. Ese enseñar con autoridad es igual a hacer lo positivo. Y lo segundo es para exorcizar, para sacar el mal de una persona.
Así se consideraban muchas enfermedades en la época de Jesús. Se consideraba que la presencia de una enfermedad en una persona era símbolo de estar poseído por algún espíritu malo. Entonces Jesús exorcizaba, sanaba, sacaba el mal de las personas. Y en ambos casos, tanto haciendo el bien enseñando como sacando el mal de las personas, Jesús lo hace con autoridad. Jesús lo hace con autoridad total. Resumiendo, como dijimos, Jesús vino a hacer el bien y a luchar contra el mal. Ahora, vayamos al versículo 23. El versículo 23 nos muestra este primer exorcismo que hace Jesús ordenando con autoridad. ¿Qué le dice? Calla y sal. Solo dos palabras. Calla y sal. Esa era la autoridad de Jesús. Esa era la forma en la que él tenía para sanar, para salvar, porque no solo sanaba, sino también salvaba. Y todo esto, esta actividad de Jesús en Jerusalén, en Cafarnaúm, la realiza el sábado en la sinagoga. Todo este primer día de la vida de Jesús se realiza en un día sábado. Más tarde, después de este exorcismo, ya vemos a Jesús en la casa de Pedro, donde cura a la suegra. ¿Sí? Estamos ya en el versículo 29. Jesús entra a la casa de Pedro, seguramente que ya los conoció de antes, conoce a la suegra de Pedro que está enferma y la sana. La sana. Y ella dice, el Evangelio nos dice que la fiebre la dejó y ella se puso a servirlos. Empieza con estas dos curaciones, empieza la vida pública de Jesús. Pero tenemos más. Nos dice que al atardecer, miren eso, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron muchos enfermos y endemoniados. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no los dejaba hablar. Con el enemigo nunca se dialoga. Al enemigo como Jesús se le ordena, pero no se dialoga. Nunca. ¿Sí? Ahora, en los versículos 1:16 al 32, que es lo que estamos llevando, está el día completo de Jesús. Ahora, llegamos hasta aquí con estas numerosas curaciones y vemos que la historia de Jesús en los 4 evangelios es bastante artificial. Y solo una forma general podemos decir que es la vida de Jesús. Porque como ya dijimos al principio, los autores escogieron lo que creían que era más conveniente para poder enseñar a sus comunidades. Entonces no está todo. ¿Sí? Ya. Entonces vemos que en estas numerosas curaciones y su recorrido por Galilea, después de este día relatado por Marcos, nos pone el evangelista 12 ejemplos de curaciones y diálogos que muestran la forma en la que Jesús actuaba.
Todas estas las vamos a ir viendo poco a poco y las vamos a ir numerando, añadiendo las frases para cada ejemplo. ¿Sí? Las curaciones, esta serie de curaciones ya empiezan muy de mañana en domingo, cuando sale a orar. Y primero tenemos el relato del leproso, curación de un leproso, estamos en el versículo 40. Tienen que ir poco a poco. Llegamos a otro versículo, léanlo primero en su Biblia y después escuchen. Pueden ir parando poco a poco la grabación para poder ir siguiendo con el texto de sus Biblias. Aquí estoy yo con mi Biblia también. ¿Ya? Entonces, la curación del leproso es el versículo 44. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Quiero, queda limpio. Y al instante, otra vez al instante, desapareció la lepra y quedó limpio. Es decir, al instante. Otra vez esa palabra. ¿Sí? Y después les dice, no digas nada a nadie. Aquí empieza lo que se conoce como el secreto mesiánico. El secreto mesiánico se refiere a que Jesús quería evitar el ser reconocido como Mesías triunfalista. El pueblo judío estaba a la espera de un Mesías, de ese Mesías caudillo que vaya a vencer al ejército romano, al gobierno romano, a la opresión que estaba teniendo el pueblo judío con el pueblo romano, por el pueblo romano. Entonces el pueblo judío estaba esperando ese Mesías caudillista y Jesús quiere evitar ser reconocido como tal. Entonces, más bien el mesianismo de Jesús era un mesianismo divino, era un mesianismo no de salvación del pueblo, de la opresión que tenían los judíos del pueblo romano, sino de la salvación integral del ser humano. Ese mesianismo que para Jesús era del sufrimiento y la muerte, pero que iban a convertirse para nosotros en la salvación para la vida eterna. Ese es el mesianismo de Jesús. Y el versículo 45 nos dice que este hombre se convierte en predicador de Jesús. Porque dice, él cuando se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras. Este hombre que había sido sanado, que había sido liberado, y a quien Jesús incluso le dijo, no digas nada, no pudo quedarse callado, no pudo retener el gozo y la alegría que tenía por haber sido salvado, no solo sanado y liberado, sino salvado por Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, nos quedamos callados, algunos quizá por vergüenza frente a la gente con la que están, otros por temor al que dirán, o a ser insultados por otros, no sé, hay muchas formas. Y nos quedamos callados, en lugar de pregonar a los cuatro vientos, como nos dice Pablo en una de sus cartas, predica a tiempo y a destiempo. Tenemos que aprender a ser como este Lázaro, como este leproso, que no se quedó callado, que recibió el amor del Señor, recibió la sanación del Señor
y se puso a pregonar y a glorificar a Dios. Nos quedamos ahí. Para la próxima grabación empezamos con el capítulo 2 y el relato de la sanación del paralítico.